Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. El gusto es nuestro. Es un placer tenerte con nosotros, Armando, bueno, sobre todo en este tema que tanto nos llama la atención. Nos había llamado mucho la atención, bueno, siempre, pero el año pasado, con el último en este eclipse solar en diciembre, bueno, que también lo habíamos comentado aquí un poco de cómo se podía ver mejor desde qué lugares, bueno, y hablando específicamente de Chile. Y ahora queremos hablar sobre el próximo, que ya tenemos fecha. Así es. Sí, como bien dices, el año pasado hablamos respecto al eclipse que ocurrió en diciembre, acá en la zona de Pucón. Y ahora en particular está terminando la famosa triada de los eclipses, acá por lo menos en lo que es en esta parte de América del Sur. Ya comenzamos con eclipses del 2019, que fue en el norte de Chile, en la zona de La Serena. Después ya tuvimos el año pasado, en diciembre, acá en la Araucanía. Y ahora ya termina la guinda de la torta, todo termina el 4 de diciembre. Es el próximo eclipse solar completo, porque hay algunos que a veces son lunar y otros no. Este tiene ciertas características que lo hacen muy especial. Por ejemplo, en todo lo que es en América del Sur, durante los próximos casi 45 años, no van a haber eclipses de sol, por ejemplo, completo, al 100%, con oscuridad. Hay algunos que son parciales, pero este tiene la característica. Segundo, en la Antártica, por lo menos lo que estuvimos, la información que nos entregaron, en la Antártica en el próximo siglo no van a haber nuevamente eclipses de sol completo en esa zona. Este eclipse, como todos bien saben, y era más o menos volviendo un poco a lo que pasaba en el eclipse anterior, tiene cierta connotación, cierta influencia sobre los pueblos originarios, sobre su forma de ver la vida. Uno dice que es el fin de las cosas, son augurio de cosas malas. Pero también tiene una influencia sobre todo lo que es la flora y la fauna de la zona misma. Los animales cambian su comportamiento, bajan las temperaturas considerablemente. De hecho, recuerdo que el año pasado, cuando tuvimos el eclipse aquí en la Araucanía, bajó la temperatura. Para hacer en honor a la verdad, no sé si habrá bajado como tanto dicen, pero sí se notó. La característica que tiene este eclipse, que al ser en la Antártica, literalmente el continente helado de nuestro hemisferio, no va a haber una influencia en los pueblos originarios, obviamente, pero sí va a haber una influencia probablemente muy radical en la fauna local, fauna marina. Al descender ya las temperaturas, obviamente se va a sentir mucho más. El eclipse como tal, el mejor lugar, la penumbra no se ve en tierra, sino que se ve en la zona de mar. Bien. Me acuerdo que el eclipse anterior también había coincidido con un momento específico de lluvia intensa y después cuando empieza a ocurrir el eclipse se despeja todo y las personas han podido ver que han ido más de 200.000 turistas para la región de la Araucanía. Sí, como bien dices, el año pasado cuando fue el eclipse acá en la Araucanía, por lo menos los que estamos acá en Pucón, no pudimos ver, pero no tanto. Me acuerdo que ese día estuvo lloviendo en la mañana, un par de horas antes estaba lloviendo, estuvo nublado. Después cuando fue el eclipse tuvimos suerte, así como por magia, se abrió un poco, pero no mucho. Pero la gente sí pudo disfrutar mucho más la que estaba en la costa. Los que estaban en la costa estuvo mejor el tiempo, se abrió más, estuvo un poquito más despejado. Pero ahora en este caso, en el eclipse que va a ocurrir el 4 de diciembre a las 7:34 am, va a ser en una época en que la Antártica está totalmente con horario más de verano, entonces posibilidades de verla va a ser mucho más, de tenerlo completo y despejado, va a ser mucho más alta, por lo menos que en tierra. Justamente.
¿Perdón? Sí, Armando, te estaba por preguntar acerca de la hora y bueno, vale ahí la aclaración que es horario de verano, porque bueno, si estábamos un poco más cerca del invierno, del otoño, amanece un poco más tarde, entonces seguramente se iba a complicar un poco, pero 7 de diciembre es verano y se va a poder disfrutar porque amanece mucho más temprano. Exacto. El único lugar donde se va a poder ver algo, pero en una manera muy, muy parcial, va a ser en la zona Ushuaia, en Argentina, y en la zona de Puerto Williams, en Chile. Pero de ahí no va a haber otra opción de poder ver el eclipse. Como bien les dije, en los próximos casi 45 años no van a haber eclipses totales de sol. Van a haber uno que otro nuevamente entre Chile, Argentina, pero no va a tener estas características de principalmente, que es en la Antártica. Eso ya le da un valor agregado y también diferenciado en el sentido que, a diferencia de los otros que pudimos ver el 2019, el año pasado, el 2020, aquí no cualquiera va a poder ir a ver. Perfecto. Armando, ¿cómo es para los y las que no saben, cómo es la movilización dentro del sector turístico cuando suceden estos eventos, sobre todo para lugares por ahí que se puede observar mejor? Entonces, como había sucedido en Pucón también, me imagino que las agencias, el sector privado, incluso la normativa del sector público para poder hacer eficiente la circulación de las personas, porque muchas personas se acercan para poder verlo, se modifica. ¿Cómo funciona dentro del sector cuando suceden estos eventos? Mira, es como una coincidencia, cuando ocurren estos eventos, ocurre siempre en temporada alta. Entonces ya le da un toque más de caos normal a lo que suele haber. Las autoridades generalmente tienen planes de ejecución, tienen planificaciones para la llegada, los lugares donde se va a poder ver el eclipse o no. En lo que, por ejemplo, el año antepasado, lo que ocurrió en La Serena, llegó mucho más gente de la que se tenía presupuestado, al ser más encima en la zona del Valle del Elqui, que es una de las mejores zonas en el mundo para observación astronómica. Acá en la Araucanía también coincidió que era una zona altamente desarrollada turísticamente, pero aún así estaba corto. Las planificaciones que tienen las autoridades son, como bien digo, trabajan junto con carabineros, con bomberos, la hotelería se prepara. Piensen que este eclipse, el de la Antártica, ya está vendido hace 4 o 5 años, algunas cosas. Bien, y teniendo un poco en cuenta la situación de pandemia, ¿cómo crees que vamos a llegar a diciembre? Específicamente Chile, debido a la vacunación, a las nuevas cepas, no sé cuáles son las restricciones actuales, si han habido algunas modificaciones o no, o quizás se mantienen las mismas. Mira, las condiciones en el sentido de pandemia para lo que es el eclipse, por lo menos acá en Chile nosotros ahora se nos disparó el tema. Hemos estado con una cuarentena muy, muy estricta. Como que las autoridades ya se están preparando para lo que viene, para una segunda ola muy, muy fuerte. Para esa época es lo que somos mucho, tenemos que ser realistas, pero también tener un poco de fe. Esperemos que esté mayormente controlado, por lo menos nosotros de aquí a un par de meses más deberíamos tener un buen porcentaje de la población vacunada, lo cual va a ayudar a verlo. En el tema de las restricciones se cerraron fronteras, es lo mismo que por ejemplo con Argentina. He estado tratando de ver algunas cosas con Bariloche, San Martín de los Andes, me ha sido un poquito difícil porque no hay como mucha claridad. Hoy en día yo creo que es demasiado aventurado. Yo creo que vamos a poder tener una mayor claridad de lo que va a poder ser la temporada de verano en turismo. Yo creo que como en julio, más o menos. Ahora es como tirar dados. Sí, o un poquito más quizás, ¿no? Pasando julio, creo que el periodo frío en el sur, creo que se podría llegar a ver algún tipo de previsiones. Exacto. Armando, te quiero hacer una pregunta, bueno, que excede a este eclipse en particular, pero que tiene que ver con los eclipses en general y con los pueblos originarios también. Que me cuentes un poco acerca de los pueblos originarios en Chile en relación a estos eventos, a sus significados, también a cómo es su preparación cuando sucede algún fenómeno natural como este, y qué es lo que significa para ellos, para ellas.
Mira, respecto a muy buena pregunta, porque cómo funciona aquí con los pueblos originarios. Por ejemplo, en el norte, cuando fue el de La Serena, en esa zona, en el Coquimbo, para los pueblos originarios en el norte, los Licanantay, que son los famosos atacameños, los diaquitas, funciona como que el dios Inti, que es el dios Sol, trae cosas nuevas y malas al mismo tiempo para las cosechas. Ellos lo ven como una preparación para las cosechas, estar en conjunto en la comunidad. De hecho, los pueblos originarios no ven los eclipses, no lo observan. Por ejemplo, aquí la gente de los pueblos mapuche se quedan en sus rucas, se quedan encerrados, preparándose. Algunos hacen oraciones, meditando. También les sirve como un proceso mucho de introspección, de ver qué hicimos bien, qué no hicimos mal. Para los pueblos originarios funciona así. En el caso de acá de la Araucanía, como les había dicho, en el caso del sur es un poquito más difícil saber, porque allá en el sur están los Yaganes, los Selknam. Lamentablemente información de cómo funcionaban exactamente es muy poca. Es muy poca la información que hay. Agostini, Martín Gusinde dejaron ciertos registros. De hecho, los Selknam sus deidades estaban muy relacionadas con la luna, que era un ser muy poderoso, que también tenía con el sol, que una lucha entre ellos, pero ellos también lo veían como procesos de sanación. En general, para los pueblos en todo el mundo, los eclipses son eventos altamente de introspección, de meditación y de conciencia. Algunos lo ven con cosas muy malas, en general, y otros lo ven como una oportunidad. Súper interesante para tenerlo en cuenta. Me imaginaba un poco que venía por ese lado, no tenía conocimiento de lo que estabas contando de cómo se preparaban para ese día, incluso en donde hay comunidades que no ven el eclipse. La verdad que es interesante. Siempre estamos recomendando desde aquí, de 360, que cuando se visiten los lugares se indague también en la cultura, en la costumbre y sobre todo en Latinoamérica, en los pueblos originarios. Armando, entonces la cita es para el 7 de diciembre, 7:34 AM, ¿lo he escrito bien? Sí, como le digo, el eclipse en la Antártica va a ser el 4 de diciembre a las 7:34 AM. La única manera de poder ver este eclipse va a ser en la zona, en crucero. Hay unas rutas que están saliendo de Ushuaia, van hacia Malvinas, dan toda una vuelta y después se meten a la península. Es como una vuelta nu. Y después vuelven nuevamente a Ushuaia. Porque como está la península, aquí está el continente americano, aquí está la península, el eclipse se va a ver en esta zona. Bien. Se va a ver en mar abierto, claro, principalmente. Por eso mencionabas al inicio que no todos van a poder verlo. Yo pensaba, exacto. O sea, quizás pensaba que te referías a los lugares y todo eso, pero ahora que mencionas toda esta travesía para poder ver el eclipse, realmente van a tener que ser muy pocos quienes puedan acceder a este tipo de viajes o cruceros. Muy interesante. Va a ser una elite. De hecho, lo que nosotros tenemos el programa, el viaje del eclipse, que son 20 días, de las 4 naves que están, de los 4 cruceros que tienen capacidad máxima para 100 personas, 110 personas, algunos ya están todos vendidos hace 2 años. Por eso, como tú decías, el tema de la pandemia aquí no va a influir mucho. Honestamente no va a influir mucho, la gente va a ir por lo mismo, ya van a estar aislados, entonces las opciones y los protocolos son muy estrictos para esto, muy estrictos. ¿Van a estar 40 días en los cruceros o he entendido mal? No, son muy estrictos el momento de poder embarcarte, de poder viajar. Tú vas a estar en un crucero donde no van a haber más de 90 personas, de 100 personas, entonces los controles de higiene por temas de ¿cómo se llama?, de prevención, son muy estrictos. De hecho, mucha de la gente que viaja en estos cruceros, y sobre todo estos, son generalmente gente adulta. Claro. Y mucha gente adulta ya está un poquito más avanzada en el tema de las vacunas. Como digo, aquí en este crucero hay gente adulta, van científicos, gente de la NASA, hay un poco de todo, pero son muy pocas las personas que van a entrar parte de la historia, es decir, viejo, yo estuve allá, vi este eclipse, y no va a haber otro más en probablemente unos 100 años más en la Antártica con estas características. Un eclipse que va a durar un poquito menos de un minuto, ¿es así? Así es. Es un eclipse corto, por eso también.
Los próximos que vienen entre Chile y Argentina en Sudamérica tienen duración de 3, 4, hasta 5 minutos algunos. Pero este tiene esa particularidad, completamente en el continente blanco, aislado, rodeado de científicos, con un tema de prevención, con un tema COVID muy estricto y único. No va a haber otro en la Antártica. Bueno, vamos a estar atentos entonces para ese diciembre, para la zona sur del continente y a ver también cómo ahí podremos hacer un despacho desde allá. Claro. Por supuesto, sería Conseguiste un ideal. pasaje, Armando, y filmas todo, nos grabas y transmites en vivo para acá, para 360. Me encantó. Armando, ha sido un placer tenerte con nosotros. Nos vemos en 15 días, como lo hacemos siempre. Muchas gracias por toda la información. Gracias a ustedes, muy buen día. Espero que estén muy bien. Cualquier duda o consulta, ustedes saben, nos pueden escribir, nos pueden llamar. Un abrazo grande. Buena semana, Armando. Gracias, buen día, éxito.